Bueno, primeramente, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. ALATA y AIA han planificado esta actividad el día de hoy para que ustedes puedan tener una visión general del aprendizaje, de lo que es el aprendizaje sostenible. Como dice la primera diapositiva, el aprendizaje sostenible busca dar una nueva mirada hacia la inclusión, ¿sí? Vamos a conversar el día de hoy, vamos a hacer solamente un conversatorio de elementos básicos importantes que contempla esta, digamos que no es un paradigma, pero sí una propuesta educativa para mejorar y lograr la inclusión efectiva en las aulas que hoy día por día se van volviendo cada día más complejas y más diversas, incluso por la situación en que estamos nosotros viviendo, atravesando, pues se han dado algunas cosas que nos han permitido ver la importancia del manejo exitoso de la inclusión. Entonces, como les digo, bienvenidos a todos. Vamos a hacer la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy. En la agenda nuestra tenemos la asistencia y presentación. Entonces, yo pensaba hacer otra actividad, pero veo que estamos bastantes. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a contestar esta pregunta que dice aquí, ¿cómo estás hoy? Vamos a contestarlo todos al chat, ¿ya? Vamos a tener un minuto para contestar la pregunta de ¿cómo estás hoy? Al chat. Y con esto nosotros a la vez vamos a registrar nuestra asistencia, ¿ya? Entonces tienen un minutito para comenzar a contestar en el chat la pregunta ¿cómo estás hoy? Y de paso estaríamos registrando con esto nuestra asistencia al taller. Entonces vamos a hacerlo, gracias, ya están contestando, hay muchas personas que ya están comenzando a poner sus respuestas. Muchas gracias a quien va contestando. Ya, muy bien, muchas gracias a quien contestó. Ahí vamos registrando igual su asistencia. Pueden hacerlo también después si es que gustan o están en alguna situación, pueden registrar su asistencia contestando la pregunta hasta que el taller finalice. Bueno, de manera general, un poco el sondeo es que la mayoría está bien. También hay personas que han contestado que el día de hoy han tenido alguna situación. Y claro, un poco así son nuestras aulas, ¿no es cierto? Cada día nos enfrentamos a recibir un aula con dificultades, muchos niños vienen alegres, otros vienen con situaciones personales, y es un poco lo que enfrenta día a día el profesor, ¿no es cierto? Y por eso es importante siempre nosotros iniciar sabiendo qué pasa con nuestros estudiantes. Ya vamos a ver dentro del aprendizaje sostenible y sus dimensiones, la importancia que tiene el aprendiz dentro del aula y precisamente la importancia de lo que es el manejo de sus emociones y el de saber y de conocer qué está sucediendo con nuestros estudiantes, quiénes son nuestros estudiantes para poder conseguir un éxito dentro del aula. ¿Ya? Entonces, bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos por contestar la pregunta y vamos a ver en este momento un poco cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros como ALATA esperamos que ustedes logren en esta jornada de capacitación. Entonces, bueno, primero, el primer resultado, el más importante y el único, es integrar los conocimientos pedagógicos integrar a los conocimientos pedagógicos de los participantes el concepto del aprendizaje sostenible y sus dimensiones, ¿ya? Como ustedes vieron en el video, ALATA trabaja muchos temas de inclusión y entre esos tenemos esta propuesta que viene directamente de 3 investigadoras educativas
que hacen una propuesta que se llama el aprendizaje sostenible. Ellas son profesoras de la Universidad de Melbourne. Esta universidad es una de las 3 mejores universidades en educación que existen en el mundo, precisamente valorada o catalogada así por los programas investigativos que tiene. Y este es uno de los programas de investigación que ha logrado consolidarse como una propuesta muy interesante para innovar en el aula. Entonces, el día de hoy vamos a hacer, digamos que una visita general al aprendizaje sostenible. Si ustedes gustan y luego se va a ver la factibilidad de que tal vez este taller o este webinar se pueda convertir realmente en la participación en un curso que detalla cada uno de los elementos de los que yo voy a trabajar el día de hoy, ya de manera más propia, efectiva y sobre todo aplicada al aula. Entonces, en nuestro contenido de aprendizaje para el día de hoy es del aprendizaje sostenible y sus 3 dimensiones. ¿Ya? Bueno, otra actividad que hacemos todos los profesores cuando iniciamos, les contamos a nuestros estudiantes qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, ya hicimos hoy nuestra asistencia y nuestra presentación. Bueno, básicamente la mía, como les decía, tenía preparada una dinámica de presentación entre ustedes, pero como estamos muchos, nos va a quitar muchísimo tiempo. Entonces, vamos a pasar al siguiente, que es aprendizaje sostenible e inclusión, aprendizaje sostenible y sus dimensiones. Y en los últimos 15 minutos del taller vamos a obtener preguntas y conclusiones de la plenaria. Y ahorita vamos a ver las normas del taller, ¿ya? Bueno, vamos a tratar en lo posible de mantener nuestros micrófonos silenciados, a excepción de que alguien quiera hacer una pregunta o participar. Oscar, que es el moderador del taller, el momento en que alguien alce su mano y yo le dé paso a la pregunta, podrá desmutearse su micrófono y participar dentro de esta actividad. O caso contrario, la instrucción será hacer intervenciones al chat, ¿ya? Para que podamos solventar cualquier inquietud y mantengamos un orden en las actividades, ¿ya? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy, el tema es el aprendizaje sostenible. Como siempre, se debe dejar lo mejor para el final. Nosotros vamos a ver primero las dimensiones del aprendizaje sostenible y al final de la actividad vamos a tratar de obtener un concepto que sea hecho por nosotros, por todas las personas que hemos participado en este taller. Vamos a participar y vamos a dar un concepto que pueda valorar o que pueda englobar todo lo que es el aprendizaje sostenible. De igual manera, lo vamos a hacer con el concepto inclusión educativa, ¿sí? Vamos a ver a qué refiere para nuestro aprendizaje sostenible la inclusión educativa, porque como ustedes saben, inclusión es un tema que se ha trabajado desde hace mucho tiempo, hay diversos enfoques sobre la inclusión, los objetivos casi siempre son los mismos, pero los caminos pueden ser muy variados y muy diferentes. Y precisamente la propuesta del aprendizaje sostenible es darles a ustedes ese camino de manera que no sea un camino lleno de obstáculos, ni de problemas, ni de dificultades, sino más bien que sea un camino que permita que el docente pueda acceder a estrategias, a formas de actuar, a formas de pensar, para poder hacer efectiva la inclusión dentro del aula, ¿ya? A ver, entonces, bueno, vamos a empezar conociendo que estas 3 autoras, Graham, Berman y Beller, ¿sí? Nos indican que el aprendizaje sostenible tiene 3 dimensiones, que son a su vez los pilares fundamentales que sostienen su propuesta pedagógica. El primer pilar es el aprendizaje para todos, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el término diversidad
el aprendizaje perdurable, que tiene que ver mucho con la palabra sostenibilidad, y la enseñanza significativa, que está relacionada al tema de la relevancia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos pilares o de estas dimensiones del aprendizaje sostenible y algunos conceptos que conlleva este aprendizaje, estas dimensiones del aprendizaje sostenible. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con aprendizaje para todos. Vamos a hacer una cosa, de igual forma, vamos a contestar las personas que deseen, no todos, si alguien no quiere, no hay ningún problema. ¿A qué les refiere esta pregunta que dice aprendizaje para todos? ¿Qué necesitan todos los estudiantes para aprender? Entonces, igual, vamos a correr un minuto y vamos a ver qué necesitan, qué piensan ustedes, qué creen ustedes, cuál es su consideración sobre qué necesitan todos los estudiantes para aprender. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo rapidito al chat y vamos a poner nuestro criterio. ¿Qué pensamos nosotros que nuestros estudiantes necesitan para aprender? Yo les voy a ir leyendo ya las participaciones. Ganas de aprender. Tenemos por aquí ganas de aprender. Tenemos estar motivados. A ver, alguien más si nos ayuda. Un trato igualitario. Motivación. Condiciones básicas de infraestructura. Estrategias para motivarse, del profesor para enseñarles. Oportunidades, estimulación. Vamos a ver. Igualdad de aprendizaje para todos. Confianza en sí mismo y los demás. Organización, súper importante. Muy bien. Los estudiantes necesitan entender la importancia de su educación y el derecho universal, que es su educación. Muy bien. Ya, dicen necesitan motivación, material, estrategias, inclusión, apoyo. Ya, muy bien. Bueno, partiendo de sus intervenciones en el chat, obviamente son ustedes quien están en el campo y por el trabajo que ustedes realizan y por la ONG para la que ustedes trabajan, creo que tienen muy claro el tema de lo que es el abordaje en la diversidad, ¿sí? El profesor debe estar muy consciente de que siempre al enfrentarse a un aula de clase va a encontrar muchos matices, muchas características diferentes a las que un docente responsivo tiene que, de alguna manera, satisfacer sus necesidades. La señora Kimi está solicitando, está alzando la manito. No sé, Oscarín, si le puedes desmutear para ver qué es lo que nos quiere indicar. Oscar, no sé si me ayudas desmuteándole a la señora Kimi. Sí, Eli. No sé si ahorita ya le estoy dando el paso para que pueda desmutearse. No sé si solo pueda darle clic en el botón para hablar. Ya, bueno, parece que algo pasó y vamos a seguir con el tema. Entonces, bueno, miren, aquí hablamos del aprendizaje para todos. Todo lo que dijeron ustedes es sumamente importante para que los estudiantes logren aprender. El enfoque del aprendizaje sostenible mira a este estudiante al estudiante como un aprendiz, ¿sí? Y al ser él un aprendiz, ¿sí? Necesitamos que este aprendiz pueda remover las barreras que le impiden llegar al aprendizaje. Las barreras no siempre, más bien dicho, casi nunca vienen desde los estudiantes,
Muchas veces las barreras vienen desde los espacios externos, como ustedes nos decían, desde la infraestructura, desde la falta de motivación que viene no solamente intrínseca, sino extrínseca. Hay que tener muchas necesidades satisfechas para poder desarrollar una motivación o un interés por aprender. Y una cosa muy importante que todos, y creo que abordaron todos, es el tema de los intereses y las motivaciones. Un estudiante o una persona, incluso nosotros, si no estamos motivados e interesados en un tema o en una actividad o en cualquier situación educativa que se presente, obviamente no la vamos a aprender. Entonces, para ello es muy importante en esta dimensión del aprendizaje sostenible tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, el aprendizaje para todos. ¿Qué necesitan todos los estudiantes para aprender? Para el aprendizaje sostenible, hemos puesto aquí 3 conceptos importantes que están tomados en cuenta dentro del aprendizaje sostenible. Uno de ellos es el modelo holístico y ecológico, ¿sí? La propuesta del aprendizaje sostenible, ¿sí? Tiene muy en cuenta esta gráfica, ¿sí? El ser humano está representado por el pentágono del centro, ¿sí? Y dentro de este aprendiz o de esta persona que está aquí en el pentágono central, hay muchos ámbitos, ámbitos culturales, ámbitos físicos, ámbitos cognitivos, ámbitos sociales. Este es nuestro espacio, digamos que intrapersonal, ¿sí? Está dentro de nosotros diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de capacidades y de fortalezas. Y en la parte externa, a la persona, al aprendiz, tenemos el ambiente educativo, la comunidad, la familia, la sociedad, diversas esferas que modifican o pueden ser o pueden tener influencia en esta persona. Entonces, ¿qué es lo que una de las propuestas que tiene el aprendizaje sostenible dentro del aprendizaje para todos? Precisamente es esa, conocer y saber cómo este ambiente exterior, la comunidad, la familia, el ambiente educativo, puede modificar, puede beneficiar o puede perjudicar a esta persona que está aquí en el centro. Cómo puede mover sus fortalezas, sus habilidades, sus diferentes áreas o cómo puede modificarle a esta persona que se encuentra en el centro de la gráfica. Entonces, la perspectiva holística y ecológica es uno de los pilares fundamentales que trabaja el aprendizaje sostenible, pues nos indica que el aprendiz no está libre de todas las influencias externas y que también este aprendiz, ¿sí? Referente a lo holístico, está compuesto de varias esferas, ¿sí? Dentro de su persona tiene esferas emocionales, esferas psicológicas, tiene esferas culturales, tiene esferas físicas, tiene motivaciones interpersonales, tiene motivaciones intrapersonales, ¿sí? Que van conformando y van delineando el cómo somos nosotros, ¿ya? Todos los aprendices van llevando una mochilita, dentro de ella vamos albergando un montón de experiencias, de cosas, de situaciones que vienen desde nuestro ambiente externo y que nos pueden modificar o nos pueden facilitar o nos pueden, como les decía, impedir que nosotros desarrollemos este ámbito personal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy importante para el aprendizaje sostenible tener en cuenta que tenemos una diversidad en el aula, como esta paleta de colores que tenemos aquí. Así es nuestra aula, tenemos un montón de dificultades o tenemos un montón de fortalezas o tenemos un montón de necesidades o tenemos diversidades de alumnos, cada uno con sus características, con sus capacidades, con sus fortalezas, ¿sí? Todo está en cómo
el profesor asuma que esta aula es diversa y cómo se puede enfrentar hacia una diversidad, cómo puede atender a esta diversidad, conociendo que cada uno de ellos viene de diferentes ambientes y va a conformar una persona diversa, con diferencias y con capacidades y con necesidades diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a volver entonces a esta diapositiva. Uno, como les decía, y retomando, el modelo holístico y ecológico es uno de los pilares del aprendizaje sostenible. Otro punto muy importante al que hace referencia el aprendizaje sostenible es al lenguaje inclusivo, ¿sí? Nosotros sabemos que la forma de comunicación, una de las formas más importantes que tiene el ser humano precisamente es su lenguaje. En el lenguaje, a veces, en temas de inclusión, nosotros acostumbramos a generar etiquetas, ¿sí? Estas etiquetas vienen a veces de las ciencias médicas, por ejemplo, estudiante con parálisis cerebral. Hay otras que vienen desde las ciencias psicológicas, estudiante con autismo. Hay otras que vienen desde la cultura y la sociedad, por ejemplo, el estudiante de tal raza o de tal etnia. Esta manera como a veces nosotros expresamos o etiquetamos o categorizamos a nuestros estudiantes generan muchas barreras, tanto para docentes como para estudiantes, ¿sí? La primera es que tendemos a homogenizar. Todos los niños con autismo son de la misma manera, todos los estudiantes que vienen de zonas aisladas o zonas selváticas tienen tales características. Todos los estudiantes que tienen una parálisis cerebral tienen las mismas características y eso es una realidad que no existe para el aprendizaje sostenible. ¿Por qué? Porque pueden haber para la medicina, para la ciencia, pero para la educación, el estudiante y el aprendiz simplemente tiene sus propias capacidades y sus propias habilidades. No necesariamente debe estar categorizado dentro de una etiqueta, ¿sí? El etiquetar a los estudiantes puede generar problemas de autoestima, tendencia a normalizar, se generan prejuicios incluso entre sus propios compañeros, entre sus padres, se generan estigmas y sobre todo generamos conceptos a veces reductivos o negativos. Entonces, una de las cosas que propone el aprendizaje sostenible es precisamente, ¿sí?, descartar este tema de las etiquetas. ¿Y qué es lo que nos propone alternativamente en vez de utilizar estas etiquetas para los estudiantes? Es pensar en cada uno de nuestros estudiantes como un aprendiz que tiene capacidades de aprendizaje, ¿sí? Y que tiene fortalezas y que probablemente también tiene necesidades que deben ser atendidas, pero que no son las mismas que las de otros compañeros, ¿sí? Porque como vimos antes, esta estructura ecológica, esta familia, esta comunidad, van a marcar que cada ser humano sea diferente, ¿sí? De una familia a otra, un estudiante con una misma condición va a ser diferente. Entonces, ¿cuál es la misión del profesor en este contexto? Es desalojar el tema de categorización, de homogeneización y atender a sus estudiantes desde sus fortalezas para cubrir de esta manera también sus necesidades. Entonces, veamos nuevamente, vamos a ver en el aprendizaje para todos, retomemos un poquito, tenemos 3 principios importantes, ¿no es cierto? El uno, tener en cuenta siempre el ambiente holístico y ecológico. El segundo, no etiquetar. Y el tercero es mirar a los estudiantes desde sus capacidades, no desde sus necesidades o desde sus debilidades. Muy bien. Con eso terminamos ya nuestra primera dimensión del aprendizaje sostenible. Vamos a pasar
Vamos a pasar en este momento a nuestra siguiente dimensión. La siguiente dimensión que vamos a trabajar es la enseñanza significativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la enseñanza significativa? Vamos a contestar de igual forma en el chat esta pregunta que dice aquí, nos dice, ¿cómo enseñar a todos los estudiantes? ¿Cómo podemos hacer nosotros? A veces uno dice, yo logré que este tema o que esta habilidad o que esta destreza la logren nuestros estudiantes en un 75%. ¿Cómo podemos abarcar nosotros como profesores un 100%? ¿O cómo podríamos llegar a un 98%? Pongan ustedes lo que a ustedes se les ocurra. A ver, vamos a ver al chat. ¿Cómo enseño a todos los estudiantes? Contestemos al chat. Pensemos un poquito, a ver, ¿qué estrategias yo hago para lograr que todos mis estudiantes aprendan? ¿Cómo les enseño a mis estudiantes? Ya, muy bien, dice con motivación. Veamos, ¿qué más? Construir su propio aprendizaje desde sus capacidades, muy bien. Muy bien esa respuesta, tomó perfecto el concepto anterior. Por medio de ejemplos, partiendo de sus necesidades, teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje, motivando mediante juegos, partiendo desde sus necesidades y desde sus intereses, enseñar a partir desde la diversidad. Ah, muy bien. Muy bien, si alguien más quiere participar, que nos ayude. Tomar en cuenta sus conocimientos previos, tener en cuenta el ritmo de aprendizaje, con temas de interés para ellos, ¿ya? Muy bien, muchas gracias a las personas que participaron. Entonces, vamos a ver ahora en esta dimensión qué nos propone el aprendizaje sostenible, ¿ya? ¿Qué nos propone el aprendizaje sostenible en enseñanza significativa? ¿Ya? A ver, lo primero es el marco de enseñanza responsiva. ¿Ya? La responsividad es una palabra que es propia de esta propuesta pedagógica y quiere decir cómo el profesor responde a las necesidades de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, para el aprendizaje sostenible, la enseñanza significativa es dotar al docente de las estrategias necesarias para lograr aprendizajes en sus estudiantes. Por ejemplo, aquí vamos a ver que el papel o el rol del profesor toma un punto muy importante. Va a ser el centro. Muchas veces se dice que el estudiante debe ser el centro de todo el proceso de aprendizaje, pero en enseñanza significativa el aprendizaje sostenible nos hace ver la importancia del rol del docente dentro de un proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces surge esta palabra de responsividad. La responsividad es simplemente enseñarles a nuestros estudiantes de la manera en que ellos pueden aprender y satisfacer sus necesidades, ¿sí? Para eso, ¿qué es importante? El paso anterior. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes, saber cuáles son sus fortalezas, cuál es el medio holístico, cuál es el medio ecológico en el que ellos se desenvuelven. Porque si nosotros no conocemos a nuestros estudiantes, muy difícilmente nosotros podemos ser un docente responsivo, que responda a sus necesidades. Entonces, tenemos el MER. El MER es llamado el marco de enseñanza-aprendizaje. Dentro del MER, nosotros tenemos un ciclo de preguntas que el profesor debe hacerse en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Este ciclo va desde la planificación, la enseñanza propiamente y la evaluación, ¿sí? Vamos a pasar con preguntas para planificar, con preguntas para enseñar y con preguntas para evaluar, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Dice
¿qué traen mis estudiantes al aula? ¿Alguna vez nosotros nos preguntamos o tenemos en cuenta, como hicimos en la actividad inicial, cómo están nuestros estudiantes? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? ¿Han comido? ¿Han tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas? Y muchas veces son realidades que nosotros no podemos combatir, pero que sí podemos atenuar de alguna manera si las conocemos. Entonces, una de estas preguntas que plantea el MER precisamente es ¿qué traen nuestros estudiantes al aula? ¿Ya? Otra pregunta interesante que propone el MER es ¿qué traigo yo como profesor? ¿Ya? Yo como profesor también tengo una mochila que va a marcar mi estilo de enseñanza. Y es muy importante que cada uno de nosotros esté muy consciente de qué es cada persona, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus potencialidades, ¿sí? Tenemos dentro de la enseñanza preguntas como, ¿cómo enseñar a mis estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo enseño a mis estudiantes? ¿Qué prácticas me han resultado efectivas con mis estudiantes? A veces los docentes cuando estamos planificando decimos, bueno, esta actividad me va a parecer, me parece que va a tener un éxito, llegamos al aula, la planteamos a los estudiantes y resulta que no es un éxito, que no les interesa o que entonces ahí está nuevamente el conocimiento de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Replantear la actividad, buscar otra actividad y con este sondeo que vamos haciendo a lo largo del año, nosotros vamos conociendo y aprendiendo de nuestros estudiantes, qué es efectivo. Y lo que es efectivo tal vez en el segundo de básica de un año, en el sexto de básica no va a ser efectivo, o en el quinto de básica no va a ser efectivo, o en el primer grado no va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender precisamente la diversidad de estudiantes que hay dentro de nuestra aula, ¿ya? En enseñanza significativa, tenemos también precisamente la metodología responsiva y tal vez de todo el aprendizaje sostenible, aquí se encuentra el corazón de lo que es el aprendizaje sostenible. ¿Qué es la metodología responsiva? La metodología responsiva son una serie de estrategias, ¿sí?, que le van a permitir al profesor apuntar hacia atender precisamente las necesidades de sus estudiantes, ¿sí? Una planificación sostenible va a ser siempre que el profesor primero plantee cuáles son las necesidades de su aula, cuáles son las fortalezas de su aula, y en vista de esto, ¿sí?, de la que él ha obtenido evidencia a lo largo de su trabajo con sus estudiantes, sea la toma de decisión. La toma de decisión es un punto muy importante. Muchas veces, como les digo, nosotros ni pensamos en el grado, ni pensamos en los estudiantes a los que nos vamos a dirigir y planteamos actividades que resultan infructuosas porque no conocemos a nuestros estudiantes o a veces los conocemos, pero igual planteamos cierta actividad por nuestro criterio, pero no estamos teniendo en cuenta quiénes son los estudiantes, qué es lo que ellos necesitan. Entonces, tenemos aquí la enseñanza responsiva, que es la tercera, el tercer elemento de la enseñanza significativa. ¿Qué quiere decir una enseñanza responsiva? Un profesor responsivo nunca va a actuar si no tiene evidencias de lo que es efectivo para el estudiante, ¿sí? Selecciona sus actividades cuando ha evidenciado que las actividades que plantea o las estrategias que plantea en el aula realmente funcionan, ¿ya? Y uno de los pilares precisamente del aprendizaje sostenible es que estas estrategias que yo les decía que son el corazón del aprendizaje sostenible son prácticas que son muy investigadas y que han dado evidencia de que son efectivas para aplicar la inclusión dentro de las aulas, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente dimensión. La siguiente dimensión es el aprendizaje perdurable. ¿Para qué aprenden los estudiantes? Vamos a ver al chat. ¿Para qué aprenden los estudiantes? Vamos a contestar al chat.
esta es la pregunta ahora. Vamos a ver el sondeo que contestamos. Dice, ¿para qué aprenden los estudiantes? A ver, vamos a pedir a los compañeros que nos ayuden contestando la pregunta, ¿para qué aprenden los estudiantes? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros, las personas, los seres humanos, los niños, los estudiantes, aprendemos? Para poder desarrollarse en la vida siendo competentes, ya muy bien, desarrolla competencias del aprendizaje para afrontar la vida, para desenvolverse en la vida, para tomar decisiones, muy bien, para solucionar problemas, excelente, excelente, Kini. Para que estos aprendizajes les sirvan en toda su vida cotidiana, muy bien, Silvia. Para interactuar en la sociedad, ya, muy bien. Para lograr sus capacidades para resolver situaciones que se le presenten en la vida. Ya, excelente. Miren, justamente lo que ustedes indican, vamos a ver dentro de de los pilares del aprendizaje perdurable, tenemos aquí las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Entonces, justo lo que contestaba, una de las habilidades del siglo XXI es precisamente solucionar problemas, ¿no es cierto? Todos sabemos que en la vida vamos pasando diferentes etapas, ¿sí? Madurativas, y va a llegar un momento en que tengamos que solucionar problemas desde muy pequeñitos hasta adultos. Lo que hacemos todo el tiempo es solucionar problemas. Y el solucionar problemas no es algo, digamos, que se aprende, pero sí se desarrolla una habilidad o hay procesos que nos permiten hacer que nuestros estudiantes aprendan a solucionar problemas, ¿sí? Las habilidades del siglo XXI, bueno, hay muchos criterios sobre habilidades del siglo XXI, hay muchos autores que han escrito sobre habilidades del siglo XXI, hay una investigación de la UNESCO que dice cuáles serán las habilidades que las personas van a necesitar en el futuro. Y bueno, de manera general nosotros hemos visto habilidades como ser un buen comunicador. Las clases van a ser siempre enfocadas hacia que el estudiante pueda comunicarse de la manera como él pueda hacerlo, pero que logre comunicar sus ideas, su pensamiento. Tenemos también habilidades como ser conscientes de que estamos en un mundo y que las acciones que nosotros hacemos generan repercusiones en otras partes o en otros lugares o en otros espacios. Ahora tenemos habilidades también referentes a las TICs. Hoy más que nunca en la pandemia vimos la importancia de ser unas personas alfabetizadas informáticamente. Y también tenemos muchas habilidades que van desde la rama personal, del desarrollo personal y social. La crisis de valores que vivimos actualmente en nuestra sociedad nos ha hecho ver que es importante que dentro de estas habilidades estén habilidades como la colaboración, el ser solidario, el ser participativo. Y estas habilidades de las que estamos hablando en este momento están ligadas también con las estrategias de enseñanza que vimos en la dimensión anterior, ¿ya? Tenemos aprendizaje perdurable, otro pilar del aprendizaje perdurable precisamente es el aprender para la vida. Otra de las respuestas que ustedes indicaron en el chat, es precisamente para la vida diaria, ponían, para la vida cotidiana. ¿De qué sirve tal vez llenar de conocimientos si la persona no va a poder aplicar esos conocimientos en su vida, en su profesión, en las cosas que le gusta hacer? Entonces, las habilidades del siglo XXI van a estar siempre ligadas al aprendizaje para la vida. Y finalmente tenemos aquí otro concepto importante en el aprendizaje perdurable y que personalmente a mí me encanta, que es una de las partes del aprendizaje sostenible que me parece muy, muy interesante y que muchas veces no se consideran en inclusión, es que el aprendiz es un aprendiz siempre, ¿sí? Va a pasar por varias etapas, va a pasar por varias
incluso dentro de su vida escolar va a pasar tal vez, no sé, bueno, de la primaria a la secundaria, a la instrucción superior. Y en el tema de la inclusión es muy importante, ¿sí? Que se dé opciones de soporte que coordinen el trasladar a los estudiantes hacia, entre o desde un entorno educativo a otro entorno educativo. Nosotros a veces recibimos nuestros estudiantes sin saber nada de ellos. Y, por ejemplo, una de las estrategias que proponía el aprendizaje sostenible, que proponen sus autoras, es generar un libro de vida de un estudiante, en donde cada profesor pueda ir tomando de un profesor a otro este diario para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, porque el aprendizaje sostenible propone mirar al estudiante no desde sus necesidades, sino desde sus fortalezas. Entonces, imagínense qué útil es que nosotros, cuando vienen un grupo nuevo, podamos recibir al menos de los estudiantes más susceptibles o con mayores necesidades, poder tener una historia de qué es lo que les gusta, qué es lo que les atrae, qué es lo que les disgusta, qué funciona y qué no funciona. Entonces, por ejemplo, como les decía, a mí me encanta este tema de las transiciones, porque tanto como el profesor como para el alumno, el empezar un año nuevo o un nivel nuevo genera un reto. Entonces, si nosotros sabemos cómo darle el soporte y podemos coordinar con el nivel anterior, cómo brindar este soporte al estudiante, va a ser muy fácil para el profesor y también para nuestro aprendiz el poder desarrollarse de mejor manera en el nuevo entorno. ¿Ya? Tenemos aquí esta pregunta, dice, ¿para qué aprenden los estudiantes? ¿Para qué aprenden los estudiantes? A ver, vamos a contestarlo al chat. ¿Para qué aprenden nuestros estudiantes? A veces decimos, bueno, los estudiantes aprenden para la prueba, ¿no es cierto? Solo para la prueba se preparan los estudiantes. Pero realmente, ¿para qué nosotros les estamos preparando a nuestros estudiantes? Dice, para ser competentes. ¿Para qué más? Dice, para lograr habilidades. Muy bien, para estar preparados para la vida. Para aprender de la vida. Para aprender para la vida. ¿Ya? Entonces, justo todo lo que hemos visto ahorita, afrontar problemas, solucionar problemas, desarrollarse como seres humanos íntegras, para que sean capaces de enfrentarse a situaciones cotidianas. Ya, muy bien. Eso le da perdurabilidad al aprendizaje. Cuando nosotros podemos aplicar lo que aprendemos en nuestras aulas de clase, entonces nosotros estamos o somos capaces de aprender toda nuestra vida. Y aquí también lo topa Marlene, muy interesante, dice, para convivir con los demás. Justo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Las habilidades del siglo XXI ya no solamente están enfocadas al desarrollo cognitivo, al desarrollo intelectual, sino que también buscan que el ser humano, el aprendiz, el estudiante, aprenda a convivir con los demás. ¿De qué nos sirve tal vez tener científicos o tener estudiantes muy estimulados cognitivamente si no pueden compartir con un compañero? Parte de la felicidad precisamente está dentro de esta esfera que es la esfera emocional. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos, como les decía yo, esta paleta de colores, ¿sí? Que digamos que es una metáfora con nuestra aula, ¿no? Tenemos aquí diferentes colores, tonalidades, ninguna es igual a la otra, pueden tener a lo mejor la una ser una gama muy parecida, pero ninguno es igual. Entonces, con todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí, vamos a ver, si quieren, ahora sí podemos hablar para que no sea tan unilateral el tema del día de hoy. Y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta.
sobre el tema que hemos visto hoy, que es de manera general la inclusión educativa y el aprendizaje sostenible. Entonces, Oscarín, si alguien levanta la manito, que por favor le ayudes para que pueda desactivar su micrófono. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera compartir con todos? Nadie quiere preguntar nada. A ver, bueno, vamos a ver si es que no hablando y sí poniendo en el chat. Vamos a ver en el chat, ¿ya? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede ponerla en el chat y la vamos contestando, ¿ya? Por ahí alguien está con un micrófono abierto. Ya, bueno, si no hay preguntas de ustedes, entonces voy a hacer las preguntas yo, ¿ya? Vamos a contestar al chat, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por las diapositivas que hemos visto. Vamos a hacer una generalización de todo lo que hemos visto y vamos a contestar una pregunta que les voy a hacer yo. A ver, vamos a ver. No me deja cambiar la diapositiva. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a retomar la temática que hemos visto hoy, ¿ya? Entonces, tenemos aprendizaje sostenible, tiene 3 dimensiones, ¿ya? Vamos a contestar al chat. ¿Cuáles son las 3 dimensiones del aprendizaje sostenible? A ver, veamos quién contesta. ¿Cuáles son las tres dimensiones del aprendizaje sostenible? A ver, ¿quién quiere colaborar? Si no, le vamos a pedir a uno de los participantes que nos ayude poniendo cuáles son las 3 dimensiones. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. Sostenibilidad, relevancia y diversidad. Ya, muy bien. Sostenibilidad que tiene que ver con el aprendizaje sostenible o aprendizaje perdurable. Algo que dura, que se puede aplicar en la vida. La enseñanza significativa que tiene que ver con la relevancia, aprendizaje de cosas importantes, de cosas que generen aprendizajes que puedan ser funcionales y útiles. Y diversidad, aprendizaje para todos. ¿Sí? Cuando todos nuestros estudiantes aprenden es porque hemos atendido sus necesidades como aprendices. ¿Ya? Muy bien. Aquí, vamos a ver, otra pregunta. Otra pregunta. Dice, en aprendizaje para todos, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el aprendizaje para todos? A ver, alguien que quiera contestar en el chat. Hablamos de 3 cosas importantes en aprendizaje para todos. La enseñanza, aquí tenemos, bueno, las 3 dimensiones. Aprendizaje para todos, enseñanza significativa y aprendizaje perdurable. Dice, conocer, valorar y pensar. Muy bien. Es un ciclo de varios pasos, ¿no es cierto? Conocimiento, valor, pensamiento. Aquí tenemos, en aprendizaje para todos. Tenemos que tener en cuenta el modelo holístico y ecológico. El estudiante es un aprendiz que tiene en su entorno varios elementos que modifican su aprendizaje. El suprimir etiquetas, ¿sí? Y el pensar en los estudiantes desde sus capacidades y no desde sus necesidades. Ya, muy bien. Vamos a ver. En enseñanza significativa, algo que se acuerden ustedes. Atender desde sus fortalezas. Muy bien. A ver, enseñanza significativa. Aquí era importante el profesor. El profesor es el centro de la enseñanza. ¿Qué debe hacer el profesor para enseñar? ¿Qué estrategias utiliza el profesor para enseñar? A ver, en enseñanza significativa, vamos a ver si alguien quiere contestar.
En enseñanza significativa, ¿qué debe tener en cuenta el docente? A ver, le vamos a pedir a alguien. Muy bien, Marlene, gracias. Dice, acompañar y modelar los aprendizajes de sus estudiantes. Perfecto. El momento en el que nosotros aplicamos estrategias, estamos modelando el aprendizaje. Excelente, gracias, Marlene. Vamos con la siguiente dimensión. Teníamos el aprendizaje perdurable. En el aprendizaje perdurable, alguien que nos ayude. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para que lograr este aprendizaje perdurable? Atender a la diversidad. Ya, en aprendizaje para todos, atender a la diversidad. En aprendizaje perdurable, alguien que nos quiera ayudar. Las habilidades del siglo XXI. Muy bien. El desarrollo de habilidades, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para poder aprender para la vida. Perfecto. ¿Alguien se acuerda que eran las transiciones? Si alguien se acuerda que eran las transiciones. Muy bien, que sea para la vida. Aprendizaje perdurable. Atender las habilidades para la vida. Tener la capacidad de solucionar problemas. Eso genera aprendizaje perdurable. Si nosotros logramos aplicar lo que enseñamos en nuestra aula a la vida diaria, a la vida cotidiana, va a ser un aprendizaje que nunca nuestros estudiantes se van a olvidar. ¿Alguien se acuerda algo de las transiciones? A ver, si es que alguien puede poner en el chat algo del tema de las transiciones. Continuar aprendiendo haciendo uso eficaz de nuestras habilidades. Exactamente. Vamos a pasar de varios niveles, ¿sí? Varios niveles, vamos a pasar de un nivel a otro nivel y es importante conocer las habilidades y utilizar las habilidades del estudiante cuando pasamos de un nivel a otro nivel. Excelente. Ya vimos esto también. Muy bien. Entonces, vamos a ver preguntas y conclusiones. Y finalmente, cuando empezamos, dijimos que al final nosotros vamos a obtener un concepto de aprendizaje sostenible. Y lo tenemos aquí. Dice, el aprendizaje sostenible es la práctica docente basado en la evidencia, lo que habíamos hablado. No podemos lanzarnos a hacer actividades si no tenemos evidencia de que funcionan o de que funcionan con tal o cual grupo, que se dirige hacia la construcción autorregulada del conocimiento, haciéndola sostenible, es decir, que va a mantenerse por mucho tiempo, que va a ser duradera y efectiva, perdurable, que va a continuar durante toda la vida en un proceso de aprendizaje saludable y duradera, ¿sí? Este es un concepto de aprendizaje sostenible dado por Sterling, ¿sí? En donde vemos claramente la importancia de la perdurabilidad del aprendizaje, ¿sí? Saludable y duradera cuando tenemos en cuenta precisamente las fortalezas de nuestros estudiantes. Y vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, esperemos que se pase, que un poco cuál es el concepto de inclusión. Tenemos, es la provisión de oportunidades educativas que satisfagan las necesidades de aprendizaje de los estudiantes dentro de sus propias comunidades. Este es un concepto acuñado por las autoras del aprendizaje sostenible, Graham, Berman y Beller, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es que nosotros como profesores damos las oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes satisfagan sus necesidades de aprendizaje, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta su comunidad, su entorno holístico y ecológico, ¿ya? A ver, como última actividad y ya para darle el toque final a nuestra taller del día de hoy, les voy a pedir en el chat, si es posible, lo hagan todos, escriban con una sola palabra ¿qué es para ustedes el aprendizaje sostenible? De todo lo que vimos hoy,
qué es lo que les parece más relevante, pero vamos a usar solo una palabra. Muchas veces es importante poner o mirar desde una síntesis, ¿sí? Los contenidos que conocemos y genera muchas veces dificultades, porque a veces no podemos sintetizar todo en una sola palabra, pero vamos a tratar de hacerlo. Y vamos a poner, si es posible, todos los participantes, antes de terminar ya el taller, vamos a escribir en una palabra qué es para usted el aprendizaje sostenible después de todo lo que vimos. Yo les voy a ir leyendo. Tenemos duradero, perdurable, significativo, perdurable. Muy bien, muchas gracias. Perdurable. Para la vida, perfecto. Constructivo, excelente. Significativo. Relevante, duradero. Para la vida, permanente, muy bien. Johnny, muy bien esa respuesta, permanente. Nosotros somos aprendices toda nuestra vida. Significativo para la vida, responsivo, qué chévere esa palabra, Fabi. Responsivo, que responde a las necesidades de nuestros estudiantes. Oportuno, Janet, excelente. Nosotros tenemos que saber qué enseñar y cuándo enseñar. Diverso, gracias, Jenny. Diverso como esa paleta de colores. Indispensable, muy bien, Helbert. Sí, tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Es indispensable comenzar a ser responsivos, comenzar a ser docentes que respondamos a las necesidades de nuestros estudiantes. Muy bien, Alida, nos brinda oportunidades para todos, ¿no es cierto? Es un enfoque que no parcializa, que no etiqueta, que no categoriza, sino que le brinda a todos la oportunidad de ser iguales, las mismas oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Ahorita desde Alata Innovación les acaban de enviar un forms para que ustedes puedan entrar al link y registrar su asistencia. Muchas gracias, les agradezco a todos su participación el día de hoy. Espero que esto haya sido muy valioso para ustedes, como escribió alguien por ahí, y les represente de alguna forma una ayuda dentro de su actividad diaria en el aula y pueda ir comenzando a formar un cambio de pensamiento en el tema de la inclusión. Muchas gracias.